Bueno, hermanos, sean todos ustedes muy bienvenidos, tengan un feliz sábado. En esta ocasión vamos a leer un capítulo del conflicto de los siglos, ya para concluir con esta serie del gran conflicto. Hemos estado estudiando lo que es el tema de el comienzo de la maldad en todo el universo, que se originó en Lucifer, en Satanás, y cómo fue a lo largo de las épocas, siempre modificando sus mentiras, que a lo largo siempre han sido las mismas, desacreditar la ley de Dios, decir que el fundamento del gobierno de Dios no tiene sentido, y por eso es que Dios lo permitió obrar a él durante 6.000 años para que pudiera demostrar si es que lo que él decía era cierto. Y bueno, ya hemos visto que no es así. Ya de por sí las consecuencias que hoy en día nos rodean son categóricas y de verdad tienen una contundencia meridiana al respecto de que el gobierno de Dios siempre va a ser el mejor, siempre ha sido el mejor y es nuestra única salvaguardia. Por eso, para poder comenzar, vamos a pedir la dirección de Dios para que sea Él quien nos dirige en esto. Inclinemos el rostro por ahora. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Te damos gracias porque tú permites que nos podamos reunir, que sea de esta manera virtual. Y queremos rogar en esta hora que tú puedas brindarnos tu Espíritu Santo para que podamos entender en el verdadero contexto cada una de las citas que vamos a leer en este momento. Amplía nuestras mentes, Señor, habita nuestros corazones, límpianos de nuestra maldad para que podamos recibir el Espíritu Santo. Muchas gracias te damos por todo lo que nos das. Gracias porque ya es sábado y porque podemos disfrutarlo juntamente contigo. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos, confiando en los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Ya mismo les comparto pantalla para que vayan viendo lo que yo también veo. Muy bien. Todos logran ver correctamente la diapositiva, ¿verdad? Sí, señor. Sí, hermanito. Perfecto, perfecto. Bueno, el mensaje final de Dios. ¿Cuál será este último mensaje? Bueno, ya tenemos ahí una pista, ¿no? El cuarto ángel, Apocalipsis 18. Vamos a leer, como les anunciaba, el capítulo 39, el conflicto de los siglos. Y vamos a encontrar muchas cosas muy interesantes que a medida que yo lo iba leyendo, yo solo quería poner un párrafo, pero a medida que lo iba leyendo me topaba con cosas más y más interesantes y bueno, al final terminé leyéndolo todo y dije, esto es lo que hoy día tenemos que leer. Y tiene que ver mucho con lo que aprendimos ayer sobre la imagen de la bestia, la marca de la bestia, el día sábado, el día domingo, en contraposición en este tiempo final cuando se dicta la ley dominical. Entonces, pasamos de lleno al capítulo 39 del conflicto de los siglos, que nos dice así. Empieza con el versículo de Apocalipsis 18, 1, 2 y 4. Y dice así. Después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con gran fuerza en alta voz, diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Apocalipsis 18, 1, 2 y 4. Muy bien, nos sigue diciendo. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado produciéndose
en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Y es muy importante, bueno, vamos a seguir leyendo. Desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Ok, o sea que a partir de 1844, las diversas organizaciones religiosas han estado aliándose con Babilonia. Cuando se nos habla de Babilonia en el Apocalipsis, también tiene que ver directamente con el papado, al igual que la bestia. Sí, Babilonia es la ramera también de Apocalipsis, que es el papado, es la gran ramera del Apocalipsis. Lo mismo. Y aquí no nos está diciendo las iglesias o el pueblo de Dios que se estuvo constituyendo con Babilonia, sino las organizaciones religiosas. No algunas, todas las organizaciones religiosas. Porque todas las naciones se han embriagado con este vino. Entonces, nosotros también podemos darnos cuenta aquí que tanto el resto de las organizaciones religiosas y también la organización de la Iglesia Adventista, yo no hablo del pueblo de Dios de la Iglesia Adventista, sino de la organización. Yo no hablo tampoco del pueblo que Dios tiene en los testigos de Jehová, porque Dios tiene pueblo en todas las denominaciones, pero las organizaciones son las que ensucian el evangelio, metiendo estas doctrinas erróneas. Y nos dice que se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón hasta que se hunda en temeraria incredulidad. En su desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. Se desprecia a Cristo, se manifiesta desdén hacia su palabra y hacia su pueblo. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Se va aceptando el espiritismo dentro de las iglesias, dentro de las diferentes denominaciones, de las diferentes organizaciones religiosas, y esto va haciendo que la vara vaya bajando. Ya ahora tú no eres salvo de tus pecados. Ahora, según estas religiones, eres salvo en tus pecados, eres salvo pecando. Que esto no es así. Dios nos libera del pecado. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios. Y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Disculpen, estoy un poquito resfriado. Muy bien. Van a empezar a haber manifestaciones espiritistas, como lo vimos ayer, estas grandes señales que les es permitido hacer a la bestia de la tierra. ¿Sí? En Estados Unidos, desde Estados Unidos nace el espiritismo, como lo vimos ayer, y empiezan a hacer demostraciones. Todos estos habitantes de la tierra empiezan a ir en pos de la bestia, gracias a las señales, y se maravillan con estas señales que hacen. Se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada esta profecía. Sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Ha llenado la medida de sus culpas, y la ruina está por caer sobre él. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De ahí
que este movimiento está simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Por lo tanto, no es solamente una religión la que se va a salvar, no es solamente una religión la que está simbolizando este mensaje del cuarto ángel, sino que habla de un movimiento. Todos salen de Babilonia y se unen a este movimiento. Al mismo tiempo que este mensaje se oye, al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento, salid de ella, pueblo. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. El mensaje del cuarto ángel. Amonestación final que ya ha comenzado. Y en otras citas, Ellen White menciona que el fuerte pregón, que es el mensaje del cuarto ángel, se va creciendo de a poco, paulatinamente, hasta que llega a ser un fuerte pregón. Pero desde antes ese mensaje ya se está dando. Y hoy día lo estamos viviendo en este ministerio del cuarto ángel. Se está dando este mensaje hasta convertirse en un fuerte pregón. Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil. Por lo tanto, estamos viendo que ya se va a dictar esta marca de la bestia, esta ley dominical, y los que se nieguen a someterse a este régimen van a ser castigados por la autoridad civil al principio. Y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por lo tanto, el decreto de muerte no llega de una vez, apenas se dicta la ley dominical. Paulatino. Pero sí las leyes van a empezar a ser impuestas por la imagen de la bestia, por este organismo que mezcla el poder religioso con el poder político, el poder del Estado, de los Estados Unidos, para imponer estas leyes. Por otra parte, estas son las leyes de los hombres, y por otra parte está la ley de Dios, que impone el día de reposo del Creador, exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana recibe la marca de la bestia. Acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. Y la amonestación del cielo dice así: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. La marca de la bestia está directamente relacionada con la sumisión o la aceptación del falso día de reposo, el domingo. Si tú no aceptas la marca de la bestia, es porque guardas el verdadero día de reposo, santificas el sábado. Pero, ¿de qué manera el sistema entero se va a enterar, o los que dominan el sistema van a poder determinar quiénes son los que guardan la ley de Dios y quiénes son los que han recibido la marca de la bestia? ¿Cómo es que el sistema va a llegar a saber que tú recibiste la marca de la bestia o no? ¿Solo con mirarte te van a mirar a la cara? ¿O qué es lo que va a haber? Ahora estamos en un proceso de inoculación contra un virus, ¿verdad? ¿Y de qué manera nosotros podemos acreditar que ya hemos recibido la inoculación? Porque existe una especie de pasaporte, un carnet
de movilidad, en el cual ahí dice que tú tienes tantas dosis de inoculación, ¿verdad? Y hay algo físico. Todas estas pandemias que están sucediendo tienen un propósito de poder, un propósito también en el tema económico. ¿Por qué económico? Porque el objetivo de todo esto es que la gente, y que también los gobiernos, el orden mundial, que son la trifecta entre el papado, los masones, los Illuminati, ¿verdad? Todo el espiritismo, juntamente con el papado también, ellos quieren imponer un modelo económico basado en dinero virtual. Entonces, la excusa va a ser de que si nosotros tenemos dinero físico, puede propagar más enfermedades, más pandemias. Entonces es necesario que eliminemos ese dinero físico y que aceptemos un dinero virtual. Y ya hoy día lo tenemos en las tarjetas de crédito, en fin. Pero las tarjetas de crédito igual las tocamos, igual pueden llegar a contagiarnos algo. Entonces lo que ellos van a hacer va a ser la implantación de un chip en la mano. Hay países en los cuales ya están pagando solamente con una lectura biométrica. Entonces allí se aplica ambas cosas, tanto la marca en la mano como en la frente. No quiere decir que eso no tenga también un doble significado. También tiene que ver con a quién estoy adorando yo, porque aquí en la frente, en el lóbulo frontal, tenemos la capacidad para tomar decisiones, la elección entre el bien y el mal, en fin, todo lo que tiene que ver con eso. Por lo tanto, tiene esa doble aplicación. Pero sí o sí, ellos tienen un sistema físico mediante este chip que quieren imponer para poder marcar a todos aquellos que se ponen en las filas de este régimen autoritario que va a ser en un futuro la marca de la bestia. Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia y que la haya rechazado. Hay muchas personas que no han tenido jamás la oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Aquel que lee todos los corazones y prueba todos los móviles, no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Nadie le va a tomar por sorpresa. Todos van a saber qué es lo que están eligiendo. La marca de la bestia o el sello de Dios. Todos van a estar conscientes de la decisión que van a tomar. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, el domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será la señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión de los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Hasta ahora, cabe decir que cuando Ellen White describe esto, fue en el año 1800 y algo. Y esto ya estaba sucediendo en ese entonces. Y se sigue repitiendo hoy en día. Vamos a ver. Hasta ahora,
Se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento, porque Estados Unidos se fundó bajo principios de libertad religiosa. Pero como vimos ayer, esto ya no es tan así. Ya hay leyes constitucionales que avalan la imposición de leyes dominicales, así textual, de leyes de descanso dominical. Entonces no estamos hablando una locura. Sutilmente ya han empezado a hacer su obra sin que nosotros nos demos cuenta. Se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se debe acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil. Y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. ¿Qué tiene que ver la imagen que puse aquí? Bueno, el movimiento Laudato Si de la encíclica del Papa que sacó hace algunos años, que antes era el Movimiento Católico Mundial por el Clima, ha lanzado esta propuesta del domingo climático. Entonces, detrás de cuidar el planeta, supuestamente, y de salvar el planeta, ellos quieren escudarse para imponer este descanso dominical. Sutilmente, ¿no? Y esto es muy importante para nosotros dentro de este ministerio, porque esto también se está cumpliendo hoy día. Saquen sus propias conclusiones en todo caso. En cada generación, Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Ellos no querían atacar directamente los pecados de la iglesia, trataron de hacerlo de manera sutil, dando el ejemplo. Pero el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. Y no pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin temer las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca. Y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Bueno, ¿qué sigue diciendo? Así también será proclamado el mensaje del tercero. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. O sea, no importa, estudiaste 5 años para ser pastor y estudiaste teología, maravilloso. O sea, nadie está diciendo que eso está mal. Pero es profecía que los obreros que van a estar al servicio del Señor en el tiempo del fin, cuando se predique el fuerte pregón, el mensaje del cuarto ángel, van a salir calificados por la unción del Espíritu Santo. No porque estudiaron tantos años en un instituto de enseñanza, sino porque estudiaron tantos años bajo la dirección de Dios.
No quiere decir que no hay que estudiar, ya no estudiamos y total, el Espíritu Santo me va a calificar. El Espíritu Santo te va a calificar siempre y cuando si tú hiciste tu tarea de prepararte, de estudiar, de escudriñar la Escritura personalmente. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, y los progresos secretos, pero rápidos del poder papal, estos progresos secretos de los jesuitas, todo será desenmascarado. Interesante esta parte, ¿no? Espiritismo, la ley dominical, cómo la Iglesia se junta con la autoridad civil para imponer estas leyes, y progreso de las sociedades secretas. ¿Les suena de algún lado este mensaje? No creo que de la Iglesia Adventista, ¿verdad? Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansias, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña a la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El clero, o sea, el catolicismo, hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. Y esto es una parte crucial. Los ministros apóstatas de las iglesias apóstatas tratarán de evitar la discusión sobre estas cosas vitales. La ley dominical, ¿quién es la bestia? ¿Cuál es la marca de la bestia? En el año 2000 se firmó un pacto entre la Iglesia Adventista y la Iglesia Católica, donde se decía que la Iglesia Católica no puede llamar bestia del Apocalipsis a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica no puede llamar a la Iglesia Adventista una secta. Y es un acuerdo que hicieron. Y hoy en día hay muchos ministros, no todos, pero muchos pastores de la Iglesia Adventista, que prefieren evitar hablar de estas cosas. No les gusta hablar de estas cosas. ¿Por qué será? Porque están trabajando para los jesuitas, o porque son jesuitas infiltrados. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos, porque recordemos que la imagen de la bestia no solamente es una representación de la religión, porque es una unión de la religión y la autoridad civil, pero no solamente la religión católica, sino
los protestantes apóstatas, es todo el ecumenismo, todo el conglomerado de religiones unidas en una. Solamente el pueblo de Dios van a ser los disidentes, por así llamar, los que están en contra de eso, los rebeldes. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Se los amenazará con multas y encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero, en semejante trance. Pruébesenos nuestro error por la palabra de Dios. Esa será nuestra respuesta en ese momento. Dios quiera que sea esa nuestra respuesta y que seamos parte de ese pueblo. O no solo Dios quiera, que nosotros también queramos ser. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y algunos de los que los oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. A los que obedezcan con toda conciencia la palabra de Dios, se les tratará como rebeldes. Cegados por Satanás, padres y madres, habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos. Los lazos de cariño se aflojarán, se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Se cumplirán a la letra las palabras de San Pablo. Todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. Timoteo, 2 de Timoteo 3:12. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. ¿Quiénes son estos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel? ¿Cuál es la única iglesia que conoce el mensaje de los tres ángeles? La iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, nos está hablando de adventista del séptimo día. Muchos que profesaron, o sea, dijeron que creían en este mensaje, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, sea la hora en que se dicte la ley dominical, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Actores tenían talento y elocuencia, predicadores de la palabra viva, que un día se gozaron en la verdad, van a ir a descarriar almas. Tremendo. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. El hermano mata al hermano, por eso puse la imagen representativa de Caín y Abel. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás
para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Los mismos que eran nuestros hermanos de iglesia, que saludábamos el sábado afuera, los mismos que eran los pastores, que nuestros predicadores, son los mismos que van a estar en nuestra contra. Y esto es algo muy triste. Lo va a pasar, es profecía. Y es profecía desde el principio, desde que Caín mató a Abel, ya nos estaba diciendo algo. En aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Proclamaron fielmente la amonestación mirando tan solo a Dios y su palabra. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar. Estimulados por santo celo e impulso divino, cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras que de Dios recibieran, sin detenerse a calcular las consecuencias de todo esto. No consultaron sus intereses temporales ni miraron por su reputación o por sus vidas. Sin embargo, cuando la tempestad de la oposición y el vituperio estalle sobre ellos, algunos, consternados, estarán listos para exclamar: si hubiésemos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. Estarán rodeados de dificultades. Satanás los aplastará con terribles tentaciones. La obra que habrían emprendido parecerá exceder en mucho sus capacidades. Los amenazará la destrucción. El entusiasmo que les animara se desvanecerá. Sin embargo, no podrán retroceder. Y entonces, sintiendo su completa incapacidad, se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio y recordarán las palabras que hablaron, recordarán que las palabras que hablaron no eran las suyas propias, sino las de aquel que les ordenara dar la amonestación al mundo. Dios había puesto la verdad en sus corazones, y ellos, por su parte, no pudieron hacer otra cosa que proclamarla. Muy interesante, ¿verdad? En todas las edades, los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley, que todos ellos son reformadores, algunos mártires. Pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las Escrituras y declararon que renunciarían a todo lo que éstas condenasen. La persecución se ensañó entonces en ellos con furor, pero no dejaron de proclamar la verdad. Diferentes periodos de la historia de la Iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. Y esta parte es muy importante, porque hoy en día también hay necesidades especiales y hay desarrollo de nuevas verdades en lo que estamos viviendo. Viendo cómo se va ampliando cada vez más el conocimiento respecto de la venida de Cristo, sabiendo el año en el cual Él puede venir, en el cual Él va a venir. Son verdades para este tiempo. Y aquí nos dice que en el pasado, cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. Y los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra hoy. ¿Quién se atreverá a publicarla? Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados, porque es el Espíritu Santo el que convence a la persona. Si usted da el mensaje y la persona
no sé, se pone testarudo, lo rechaza, le da lo mismo. No se aflija, no se angustie. Ore por esa persona que el Espíritu Santo lo va a tocar. No es un momento, no es un momento de aceptar la verdad, pero todos van a tener la oportunidad de hacerlo. Nosotros solamente tenemos que cumplir con nuestro deber de proclamar la verdad, publicar la verdad, como Martín Lutero clavó las tesis en la puerta de la iglesia. Conforme va revistiendo la oposición un carácter más violento, ¿sí?, los siervos de Dios se ponen de nuevo perplejos, pues les parece que son ellos mismos los que han precipitado la crisis, son ellos mismos los que han provocado toda la crisis y la persecución. Pero su conciencia y la palabra de Dios les dan la seguridad de estar en lo justo, en lo correcto, y aunque sigan las pruebas, se sienten robustecidos para sufrirlas. La lucha se encona más y más, pero la fe y el valor de ellos aumentan con el peligro. Y este es el testimonio que dan. No nos atreveremos a alterar la palabra de Dios dividiendo su santa ley, llamando parte de ella esencial y parte de ella no esencial, para obtener el favor del mundo. El Señor a quien servimos puede librarnos. Cristo venció los poderes del mundo y nos atemorizaría a un mundo ya vencido. Al igual que los tres jóvenes hebreos, dijeron, el Señor a quien servirnos puede librarnos del horno ardiente y de ti. Y aunque aún así no lo hiciere, nosotros no nos arrodillaremos delante de la imagen que has levantado. De la misma manera se repite la historia al final. Y nosotros hemos de tomar esa decisión. Cristo venció los poderes del mundo. Le vamos a tener miedo a un mundo que está vencido en sus diferentes formas. La persecución es el desarrollo de un principio que ha de subsistir mientras Satanás existe y el cristianismo conserve su poder vital. Un hombre no puede servir a Dios y despertar contra sí la oposición de los ejércitos de las tinieblas. Tenemos que tener esto siempre presente. No estamos en una lucha contra sangre ni carne. Estamos batallando directamente contra Satanás y sus huestes. Y nosotros no tenemos el poder para vencerlos. Cristo es el que tiene el poder. Vayamos a Él y busquemos de ese poder, porque todo lo que se nos viene de aquí en adelante son pruebas duras, pero si no sobrepasamos las pruebas simples, ¿cómo vamos a superar las difíciles? Le asaltarán malos ángeles alarmados al ver que su influencia les arranca la presa. Hombres malvados, reconvenidos por el ejemplo de los cristianos, se unirán con aquellos para procurar separarlo de Dios por medio de las tentaciones sutiles. Y cuando este plan fracasa, emplean la fuerza para violentar la conciencia. Pero mientras Jesús siga intercediendo por el hombre en el santuario celestial, los gobernantes y el pueblo seguirán sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo, la cual seguirá también dominando hasta cierto punto las leyes del país. Si no fuera por estas leyes, el estado del mundo sería mucho peor de lo que es. Mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás, Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. El enemigo impele a sus servidores a que se propongan medidas encaminadas a poner grandes obstáculos a la obra de Dios. Pero los estadistas que temen a Dios están bajo la influencia de santos ángeles para oponerse a tales proyectos con argumentos irrefutables. Es así como unos cuantos hombres contienen una poderosa corriente del mal. La oposición de los enemigos de la verdad será coartada
para que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra. Si fuera por Satanás y sus secuaces, ellos tirarían toda la carne a la parrilla, como se dice, y irían en contra de todo el pueblo de Dios a exterminarlo, pero Dios tiene sus agentes también en los diferentes gobiernos que van a defender al pueblo de Dios con argumentos irrefutables para que el mensaje del tercer ángel pueda terminar de hacer su obra. El mensaje cuando hablamos del mensaje del tercer ángel es el mismo del mensaje del cuarto ángel. Si usted no tiene claro cuáles son estos mensajes, lo invitamos a que vean en nuestro canal. Tenemos las conferencias que son del mensaje del tercer ángel, del primer ángel, del segundo, del tercero y del cuarto. Cuando la amonestación final sea dada, cautivará la atención de aquellos caudillos por medio de los cuales el Señor está obrando en la actualidad. Y algunos de ellos la aceptarán y estarán con el pueblo de Dios luego en el futuro durante el tiempo de angustia. Qué bonito, ¿verdad? El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. Así que fue proclamado y descubierto en gran parte por William Miller, que es el personaje que vemos aquí en la imagen. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra. Y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. O sea que la última amonestación será aún mayor que todo este mensaje que abarcó todo el mundo. Y esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos, y Pedro predicó y se convirtieron 3.000 almas en una sola predicación. Como la lluvia temprana, que es el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, para los que quieran saber más de esto, busquen en el libro de Hechos, en el capítulo 1 y 2, se habla sobre esto. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo, al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Y aquí nos cita Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Hechos 2:17 al 21 nos dice, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino de lo que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Estos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pues que vendrán los tiempos del refrigerio, de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo. Vendrán los siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra.
Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres, que es lo que leíamos ayer. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu Santo. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces, en ese entonces, los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa, a pesar de los poderes coligados contra la verdad. Un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Amén. Esto es profecía. Esto es profecía. Yo creo que ya es suficiente con lo que hemos leído. Tenía algunos escritos aquí que yo creo que los vamos a presentar en la siguiente ocasión, porque para no sobrecargarlos demasiado. Lo que venía después es cómo nosotros debemos reaccionar ante estas leyes dominicales cuando vengan. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo nosotros debemos abarcar todo esto que se viene? Que es muy importante saberlo para no caer en fanatismo, ¿sí? Así que, bueno, en resumen, hermanos, en resumen. Se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos duros. Debemos someternos bajo la dirección del Espíritu Santo. Debemos entender el mensaje de la justificación por la fe. Nosotros somos incapaces de hacer nada por nosotros mismos. De mantenernos limpios, de mantenernos puros, de mantenernos santos, de vivir sin pecar, de todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Somos incapaces de mantenernos en la senda correcta por nuestro propio intelecto o por nuestra propia fuerza. Dios nos envía el Consolador, el Espíritu Santo. Jesús nos brinda su gracia, su fuerza para vencer las pruebas. Y todas estas pruebas que se vienen en el futuro son duras, serán duras. Pero si, como les decía recién, si nosotros no vencemos las pruebas de ahora, las pequeñitas, las más chiquititas, ¿cómo vamos a vencer estas que se vienen, que son enormes? Si ahora no estamos ejercitando la fe en Cristo para vencer esas pruebas, cuando llegue ese momento, menos vamos a ejercitar la fe. Por eso la preparación es de antes. Por eso el mensaje del cuarto ángel se predica desde antes. No es un fuerte pregón todavía, pero sí se está predicando. Lo mismo que se va a predicar en ese momento, denunciando las sociedades secretas, denunciando lo que está haciendo el Vaticano, denunciando el espiritismo, la idolatría, lo que tiene que ver con budismo, nueva era. No se trata de ir en contra de la gente que practica esto, ni de odiarlos, sino que se trata de poner la verdad en su verdadero marco, comunicar la verdad a las personas tal cual como es, sin adornos. El Espíritu Santo nos dé las palabras, nosotros cumplimos nuestro deber de dar el mensaje, y ahí queda en la persona tomar la decisión si es que escoger a Dios o escoger a Satanás. La persona elige. Nosotros podemos orar, darle miles de argumentos, pero como decía aquí en la última cita, el mensaje no se ha llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios.
No van a ser los argumentos los que van a convencer a la gente. Va a ser la convicción que nosotros tengamos, que va a ser arraigada por el Espíritu Santo. Y esta convicción ya debemos tenerla ahora, de que Cristo viene en 2031, de que Dios ha levantado al tercer Elías para preparar el camino antes de su venida, de que ya estamos en el juicio de los vivos, de que tenemos que santificarnos, de que tenemos que confiar en Cristo para poder vencer nuestras pruebas. Y si nosotros lo vivimos todo esto en nuestra persona, esto también va a ser reflejado a otros, esta convicción de la verdad. Así que, hermanos, el Señor les bendiga y vamos a terminar con una oración. Tenemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. En el nombre de Jesús invocamos tu presencia, invocamos tu nombre para que tú puedas purificarnos y limpiarnos de nuestros preconceptos, de nuestras falsas ideas, que podamos acudir a ti, Señor, en este día sábado para ser santificados, para ser limpios, porque tú eres Jehová que nos santificas. Por favor, ayúdanos a vivir el día de hoy y el día a día confiando en tu gracia para que cada lucha que tengamos podamos vencer, tomados de tu mano. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Ayúdanos a que esto se nos meta bien en la cabeza, que lo entendamos perfectamente, para que cuando llegue la hora de la prueba podamos confiar en tus promesas. Señor, ayúdanos a prepararnos, enséñanos, instrúyenos en cuál sea la verdad y el buen camino, y ayúdanos también para seguirlo. Danos esa convicción, ese amor puro por las almas y ese compromiso con la obra. Todas estas cosas las ponemos en tus poderosas manos de amor, confiando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén.